Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Desde el equipo de Aliviamos, queremos dar las inmensas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta nueva entrega. Hola, ¿qué tal? Sí, muchísimas gracias por estar ahí. La verdad es que hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes que imponen bastante respeto. Ya lo creo. Hablamos de guías clínicas actualizadas, estudios psiquiátricos súper rigurosos y literatura académica exhaustiva sobre el cuidado de pacientes con demencia. Ujú. Y la misión de este encuentro es explorar una de las realidades más dolorosas y, a la vez, menos comprendidas para quienes asumen el cuidado de un ser querido. Hoy nos vamos a adentrar en el complejo mundo de los celos delirantes. Un tema durísimo. Totalmente. El objetivo es doble. Por un lado, entender la ciencia pura y dura detrás de este fenómeno. Y por otro, equipar a quienes ejercen de cuidadores, ya sean familiares, parejas o profesionales de la enfermería, con herramientas prácticas para proteger su bienestar emocional. Eso es fundamental, sí. Así que, vale, vamos a desgranar esto, porque pasar de la teoría médica a la empatía práctica en el día a día es verdaderamente vital. Pues sí. A ver, el cuidado de una persona con demencia es, digamos, un terreno lleno de retos constantes. Y la evidencia médica, que analizamos hoy, subraya un dolor muy particular dentro de ese proceso. Ujú. Los textos muestran un contraste desgarrador. Por un lado está el durísimo proceso de asimilar que un familiar olvide fechas importantes, que no recuerde dónde está o que confunda su propia casa. Claro, eso ya de por sí conlleva un duelo inmenso. Inmenso. Y sin embargo, el impacto adquiere una dimensión aún más devastadora cuando el paciente empieza a acusar a la persona que le asiste de infidelidad o de traición sin ningún tipo de motivo aparente. Es que esa es la línea que parece romper el corazón de quien cuida de una manera completamente distinta. Totalmente. Porque, a ver, una cosa es lidiar con el olvido, y otra muy diferente es que la persona a la que se ama y a la que se le dedica la vida entera lance una acusación de engaño mirándote, o sea, mirando fijamente a los ojos de quien le cuida. Sí. Sí. El instinto inicial de cualquier ser humano ante algo así es pensar que se trata de un problema de inseguridad del paciente o quizás un rasgo de carácter celoso que la vejez ha exacerbado, ¿no? Ya. Es lo más normal pensarlo. Pero lo fascinante aquí es que la psiquiatría clínica obliga a cambiar por completo esa perspectiva. Esta situación no tiene nada que ver con la inseguridad, ni con los celos convencionales que se experimentan en la población general, ni con un rasgo de la personalidad. Vale. Hablamos de lo que se conoce médicamente como delirio de celos o síndrome de Otelo. Se define como una creencia falsa, sumamente firme y persistente de infidelidad que ocurre sin ningún tipo de evidencia real. Ujú. El matiz fundamental para quien recibe esa acusación es comprender que para el paciente esa realidad es una verdad absoluta. Wow. No hay manipulación en sus palabras. El paciente no está actuando en intentando hacer daño a propósito. Su cerebro, debido al deterioro progresivo de la demencia, simplemente ha perdido la capacidad de procesar la información y la realidad de la misma manera. No hay mala intención, cambia las reglas del juego por completo. Y bueno, al repasar las estadísticas de estos estudios clínicos, los números resultan sorprendentes. Sí que lo son, sí. Porque se podría pensar que el síndrome de Otelo es un caso muy aislado, no sé, una rareza médica, que le ocurre a una proporción minúscula de pacientes. Pero los datos dicen otra cosa, ¿verdad? Cuéntanos un poco las cifras para desmitificar esto. Pues a ver, las cifras documentan que entre un 8 y un 16% de las personas con demencia, en términos generales, pueden presentar este síntoma de celos delirantes. Ostras. No es anecdótico, en absoluto. Y si se analizan tipos específicos de demencia, los porcentajes varían significativamente. En la demencia con cuerpos de Lewy, la incidencia se dispara. ¿Hasta cuándo? Llega a afectar hasta un 26% de los pacientes. Madre mía. Sí. En el caso de la enfermedad de Alzheimer, la frecuencia es algo menor, situándose en torno al 5%. Además, los informes señalan que esta condición no discrimina por sexo, afectando por igual a hombres y mujeres y suele hacer su aparición en las fases leves o moderadas de la enfermedad, cuando el paciente aún tiene cierta capacidad de articulación, pero su juicio ya está mermado. Es decir, que hay muchísimos hogares lidiando con esta situación, quizá bajo la creencia de que son los únicos en el mundo a los que les pasa. Exactamente. La gran pregunta que surge al leer la literatura médica es qué ocurre exactamente en ese cerebro para que genere una narrativa tan dolorosa. En las fuentes se menciona constantemente el concepto de confabulación. Confabulación.
pero resulta un término bastante abstracto para la mayoría. A ver si me permites una analogía que pensé leyendo los textos. Adelante, a ver. Es como pensar en el funcionamiento de un sistema de navegación, como un GPS del coche. Cuando un GPS pierde la señal del satélite y no puede ubicar la ruta real, el sistema intenta compensar ese vacío de información. Empieza a trazar líneas rectas en la pantalla, atravesando edificios o ríos virtuales. Sí, para intentar darle sentido al mapa y llegar a un destino, aunque el camino trazado sea físicamente imposible. Eso es. Ocurre algo similar en el cerebro. Es una analogía perfecta. En el cerebro de un paciente con demencia ocurre un proceso casi idéntico. Cuando existen vacíos de memoria severos, por ejemplo, no poder recordar dónde estuvo su pareja hace tan solo una hora, el cerebro experimenta un déficit de información que genera muchísima ansiedad. Claro, lógico. Para llenar ese vacío y esticar la angustia que siente, el cerebro construye una historia, una narrativa que le dé sentido a esa emoción. Esa es la confabulación. Traza esa línea recta imposible a través del edificio. Y claro, al tener dañadas las áreas frontales, pues no hay ningún filtro que le diga al paciente que esa historia que acaba de inventar su cerebro es irracional, ¿no? Ese es el núcleo del problema neurológico. Las áreas frontales son las responsables del juicio crítico, la lógica y la regulación emocional. Al estar alteradas por la demencia, el filtro que descartaría una idea absurda está averiado. Ya. Lo que en la superficie se manifiesta como una desconfianza moral o un ataque personal de celos, en su raíz clínica es un miedo profundo al abandono. Es una sensación de pérdida de control y de confusión extrema. Qué duro. El cerebro deteriorado interpreta esa vulnerabilidad y la proyecta de la única forma que encuentra factible en ese momento, acusando a la figura más cercana, que suele ser el cuidador principal. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en la investigación de hoy, porque nos lleva a la otra cara de la moneda, a la persona que está al pie del cañón. Sí, Asumir los cuidados conlleva una carga física y mental gigantesca. Organizar la medicación, el aseo, las comidas, vivir en un estado de alerta constante. tiene tela. Y en medio de todo ese esfuerzo titánico, recibir frases como «me engañas» o «tienes a otra persona». El nivel de desgaste que causan esas acusaciones requiere un salvavidas psicológico, que las fuentes resumen en una ecuación vital: la comprensión de que la persona no es igual a la enfermedad. Absolutamente. Esa separación conceptual es la piedra angular de la supervivencia emocional para quien asume el rol de cuidador. Es imperativo comprender que el delirio no refleja en absoluto la relación, el respeto o el amor construidos a lo largo de décadas. Ujú. Refleja única y exclusivamente el avance del daño neuronal. Quien habla a través de esa acusación cruel es la enfermedad, no el individuo. Pero claro, la mente racional puede entender que es una patología, pero el corazón de quien cuida sigue sintiendo el impacto de las palabras. Claro. Ese es el reto mayúsculo, la disonancia cognitiva. Profundizar en la premisa de que no es el corazón del paciente hablando, sino su enfermedad, es la barrera de contención necesaria para evitar que ese dolor termine por destruir la salud mental del cuidador. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando pasamos de la teoría a la rutina diaria? Si alguien está, por ejemplo, en la cocina preparando la comida y de repente el paciente entra y lanza una acusación infundada de infidelidad, la reacción automática es el estupor, el enfado. Lógicamente. Pero la literatura clínica proporciona un kit con 9 herramientas prácticas probadas y diseñadas para desescalar la situación y proteger a quien cuida, empezando por la primera herramienta. El protocolo médico recomienda evitar a toda costa la lógica y aplicar la técnica de validación en 3 pasos. Así es. Es que la lógica se convierte en un idioma extranjero para un cerebro que sufre un delirio. El primer impulso humano ante una acusación falsa es defenderse, mostrar pruebas, argumentar, decir «llevo todo el día aquí contigo, es imposible lo que dices». Claro, defenderse. Pero argumentar solo incrementa la agitación del paciente porque siente que se invalida su realidad. La técnica de validación en 3 pasos aborda la emoción, no los hechos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? El primer paso es reconocer el sentimiento subyacente de miedo diciendo algo como «veo que esta situación te genera mucha preocupación». El segundo paso es ofrecer una red de seguridad emocional directa, afirmando «yo estoy aquí contigo y estamos seguros». Qué potente.
Y el tercer paso consiste en redirigir suavemente la atención hacia una actividad rutinaria y placentera, sugiriendo, por ejemplo, vamos al salón a tomar un té. El objetivo no es ganar un debate, sino regular el sistema nervioso del paciente. Ese segundo paso de la validación se enlaza muy bien con la segunda herramienta del kit, que es el uso de una frase fija de anclaje. Las guías recomiendan diseñar una frase corta, muy concisa, y repetirla siempre de la misma forma ante cada episodio. Mensajes como «yo te quiero y siempre te voy a cuidar». Exacto. Lo interesante de esta técnica no es la creatividad del mensaje, sino la previsibilidad, ¿verdad? Un cerebro inmerso en la confusión y el caos neurológico encuentra muchísimo consuelo en la repetición constante de un mismo patrón sonoro que transmita seguridad incondicional. Esa frase repetitiva actúa como un faro en medio de una tormenta cognitiva. A nivel de preparación mental, la tercera herramienta se enfoca exclusivamente en la persona que cuida, mediante la creación de un escudo emocional. El escudo emocional, sí. Se trata de una técnica de visualización y autocuidado que debe practicarse antes de iniciar la jornada. La recomendación clínica es dedicar un momento por la mañana para establecer una intención clara, verbalizando la idea de cuidar sin absorber el daño de la enfermedad. Consiste en visualizar que las palabras hirientes derivadas del delirio rebotan contra una barrera protectora, en lugar de impactar en la autoestima. Es un entrenamiento mental para disociar el insulto de la propia identidad. Y a pesar de esa preparación, habrá días en los que el agotamiento apriete y la acusación logre traspasar ese escudo, inevitablemente. Ahí es donde entra la cuarta herramienta, que parece muy sencilla en la superficie, pero tiene un peso científico enorme. Respirar antes de responder. Fundamental. Contar hasta 5 antes de emitir una palabra no es solo un consejo tradicional de abuelas, es pura neurobiología aplicada. Cuando se recibe un ataque verbal, el cerebro de quien cuida también reacciona. Esa reacción se debe a la amígdala cerebral, que es el centro encargado de detectar amenazas y desencadenar la respuesta de lucha o huida. Al escuchar una acusación dolorosa, la amígdala de quien cuida se activa instantáneamente, generando un impulso urgente de contraatacar o defenderse desde el enfado. Claro. Sin embargo, ese margen de 5 segundos de respiración profunda cumple una función fisiológica crucial. Permite que la corteza prefrontal, el área responsable del pensamiento racional, la paciencia y la toma de decisiones, vuelva a tomar el control sobre la amígdala. Wow. Esos 5 segundos son la diferencia entre una escalada de gritos que terminará en frustración y una respuesta clínica, empática y controlada que logre pacificar el momento. Pasar de la reacción automática a la respuesta consciente requiere mucho esfuerzo, desde luego, pero cambia por completo la dinámica del hogar. Y una vez que la crisis inmediata se ha calmado, la quinta herramienta nos lleva al terreno puramente médico. La importancia de documentar los episodios. Importantísimo. No se trata simplemente de llevar un diario personal de desahogo, sino de recopilar datos clínicos. Anotar a qué hora exacta ocurre el delirio, qué nivel de intensidad alcanza, qué elementos del entorno pudieron actuar como detonantes y, por supuesto, qué técnica funcionó para tranquilizar al paciente. Es que ese registro detallado es oro puro para el equipo de neurología o geriatría. Las fluctuaciones en el comportamiento no ocurren siempre al azar. Si el registro muestra que los delirios de celos ocurren consistentemente a las 6 de la tarde, el médico puede identificar el síndrome del ocaso, típico en las demencias. Ah, claro. Y así puede ajustar el tratamiento farmacológico o las rutinas de iluminación del hogar para mitigarlo. Sin esa documentación, las decisiones médicas se basan en suposiciones, pero con ella se pueden diseñar intervenciones altamente personalizadas y eficaces. Esa recolección de datos conecta directamente con la sexta herramienta clínica del kit, que aborda la necesidad de revisar posibles causas médicas subyacentes cada vez que se produce un empeoramiento súbito en los delirios. A menudo se asume que si el paciente empeora cognitivamente de un día para otro, es porque la demencia ha avanzado de forma drástica, sin más. Y la medicina geriátrica advierte que esto no siempre es así. Si conectamos esto con el panorama general de la salud en la tercera edad, encontramos factores físicos que precipitan crisis psiquiátricas graves. Un incremento brusco en la agitación o la aparición repentina de celos delirantes intensos
puede estar enmascarando un problema orgánico completamente tratable. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues en adultos mayores, una simple infección del tracto urinario a menudo no presenta síntomas típicos como fiebre o dolor, sino que se manifiesta exclusivamente como un cuadro de delirium agudo y confusión extrema. ¡Ostras! E igualmente, un estado de deshidratación, un dolor físico no diagnosticado como un problema dental o articular que el paciente no sabe verbalizar, o incluso una leve interacción medicamentosa pueden ser los verdaderos culpables. Acudir al especialista para descartar estos factores físicos puede resolver crisis que parecen irresolubles a nivel psiquiátrico. Es fundamental recordar que la mente y el cuerpo operan como un sistema integrado, sí. Y hablando de impacto orgánico y psicológico, la séptima recomendación del kit vuelve a poner el foco en el bienestar de la figura del cuidador, haciendo hincapié en la necesidad vital de exteriorizar la carga emocional. Es vital, sí. Reprimir el desgaste diario y hacer como si las acusaciones no dolieran termina generando un peaje devastador en la salud. Las guías insisten en que es imprescindible encontrar espacios seguros para procesar la experiencia. Esto puede materializarse hablando con un profesional de la psicología, asistiendo a grupos de apoyo donde otras familias comparten vivencias idénticas o incluso manteniendo un diario terapéutico. Ya. Exteriorizar la carga no es una muestra de debilidad, sino una estrategia preventiva contra el síndrome de sobrecarga del cuidador, también conocido como síndrome de burnout. Mantener toda esa tensión encapsulada incrementa el riesgo de desarrollar depresión, ansiedad y problemas cardiovasculares. Esa necesidad de exteriorizar va de la mano con la octava herramienta, que aborda la validación interna, el permitirse sentir sin experimentar culpa. A nivel social, a menudo se proyecta una imagen idealizada de la persona que asume los cuidados, exigiendo una paciencia infinita y una actitud intachable, casi estoica. Sí, como si fueran superhéroes. Exacto. Sin embargo, la realidad de enfrentarse a un síndrome de Otelo es agotadora. Sentir profunda tristeza, frustración intensa e incluso episodios de rabia ante la extrema injusticia que supone la enfermedad es una respuesta biológica y psicológica completamente normal ante el estrés crónico. Totalmente normal. Experimentar resentimiento o agotamiento no invalida el amor ni el compromiso hacia el paciente. Son emociones humanas que surgen frente a una situación desbordante. Normalizar esas sombras emocionales y aceptar que conviven con el afecto es fundamental para reducir el peso de la culpa que tantos cuidadores cargan en silencio. No se trata de buscar la perfección en el cuidado, sino la sostenibilidad a largo plazo. Sostenibilidad que debe ir acompañada de seguridad, lo cual nos lleva a la novena y última herramienta del kit, la identificación de las señales de alerta y el establecimiento de límites infranqueables. Por mucha comprensión neurológica que se aplique, hay escenarios que requieren intervención externa inmediata. La seguridad física y psicológica es la prioridad absoluta. La literatura médica establece líneas rojas muy claras. Si el delirio de celos cruza el umbral de las palabras y se traduce en agresividad física, intentos de violencia, amenazas directas o alteraciones conductuales que pongan en peligro la integridad del paciente o de quien le asiste, es imperativo buscar ayuda médica de urgencia. Clarísimo. No se debe intentar contener una escalada de violencia en solitario ni asumir que es simplemente una fase que hay que tolerar estoicamente. En esos casos, el equipo médico puede intervenir con ajustes farmacológicos específicos o protocolos de contención que garanticen un entorno seguro para todos los implicados. Repasar estas 9 herramientas desde la técnica de validación hasta los límites de seguridad ofrece un panorama muy estructurado para abordar el día a día. Antes de concluir esta disección de las fuentes médicas, es importante hacer una pausa para recordar la base sobre la que construimos este espacio. En Aliviamos, cada temática que se expone está respaldada por una labor rigurosa de investigación y contraste. Y es vital subrayarlo. Las estrategias y explicaciones detalladas en estos minutos no responden a opiniones o consejos bien intencionados carentes de base empírica. Son el resultado de una síntesis exhaustiva de evidencia clínica, protocolos geriátricos actualizados y estudios neurológicos validados. Exacto. El abordaje de las demencias exige un nivel máximo de seriedad y rigor. Proporcionar información fundamentada en la ciencia es una forma indispensable de apoyar a quienes dedican su tiempo y energía al cuidado, aportando claridad objetiva allí donde la enfermedad genera confusión y oscuridad.
porque la oscuridad en estos procesos puede llegar a ser verdaderamente abrumadora. Quien recibe cada tarde una acusación dolorosa o un reproche infundado derivado del delirio, debe saber que esa situación no representa un fracaso en la labor de cuidado. No significa en modo alguno que el afecto, la dedicación o el esfuerzo invertido hayan sido insuficientes. Para nada. Cuando el paciente expresa la convicción de un abandono o una deslealtad imaginaria, no está emitiendo un veredicto sobre la relación ni cuestionando el compromiso de quien le asiste. Está intentando articular un terror inmenso a la soledad, utilizando las limitadas herramientas de un cerebro que ha perdido el manual de instrucciones para procesar la vulnerabilidad de otra manera. Esto plantea una pregunta importante, una reflexión que trasciende la propia clínica neurológica y alcanza la naturaleza de las relaciones humanas, en general. A ver. Si la ciencia nos demuestra que un delirio destructivo, una acusación tan grave, es en su origen más profundo un grito desesperado de vulnerabilidad y un miedo atroz a perder la figura que aporta seguridad, Sí. ¿cómo transforma este conocimiento nuestra manera de interpretar el miedo al abandono en cualquier etapa de la vida? Incluso fuera del ámbito de las demencias, en momentos de extrema fragilidad, el ser humano tiende a disfrazar el miedo de ira, de rechazo o de desconfianza. Reconocer la necesidad de apego y protección que se esconde detrás de la hostilidad es posiblemente uno de los mayores ejercicios de empatía que la medicina nos invita a practicar. Una reflexión profunda sobre la naturaleza del miedo y la fragilidad humana que nos deja muchísimo material para el pensamiento. Desde el equipo de Aliviamos, agradecemos enormemente a toda la audiencia el haber dedicado su tiempo a acompañarnos en este análisis a fondo sobre los celos delirantes. Ha sido un placer. Confiamos en que la evidencia clínica y las herramientas prácticas exploradas hoy aporten no solo conocimiento, sino también un firme apoyo para el día a día. Animamos a todos a seguir fomentando la comprensión de estas realidades tan complejas, a priorizar el cuidado del bienestar emocional y, por supuesto, invitamos a toda nuestra comunidad a que nos escuche el próximo miércoles en Uno Nuevo. Hasta entonces. Un cordial saludo para todos, mucha fuerza en las labores de cuidado y hasta el próximo miércoles.